Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Espero ver alguna señal de que estamos en contacto, que me están oyendo, que me están viendo, y así yo sé que hay alguien detrás de esta pantalla. Buenos días, hermanos. ¿Hay alguien que esté allí? Buenos días, en el nombre del Señor. ¿Alguien dijo amén? No hay nadie, parece. Hermanos, bueno, yo voy a comenzar. Gracias, hermano. Bendiciones. Muchas gracias. Gloria a Dios. Ahí comenzaron a conectarse algunos o a contactar. Bien, hermanos, hermanas, vamos a comenzar orando, colocando toda nuestra persona ante el Señor para que Él haga según su buena voluntad. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, le pedimos y rogamos, Señor, que en este tiempo de preguntas y respuestas usted nos pueda bendecir, Señor, como oyente y como expositor o comunicador de su santa palabra, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que nos limpie de toda maldad, nos perdone de todo pecado, Señor, que hayamos cometido, Señor, que en nuestro corazón sabemos que hemos cometido, Señor, le pedimos perdón, ayúdenos a arrepentirnos para la gloria de su nombre y que todo lo que digamos y hagamos no tenga tropiezo a causa de pecado, sino que glorifique su santo nombre, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, bendiga a mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos, los que se van a conectar ahora, los que se van a conectar después. Quedamos en sus manos y todo se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, están todos ahí contactándose, muy bien. Que el Señor les bendiga grandemente. Y comenzamos con esta sección, preguntas y respuestas. Esta semana, en realidad fue la semana pasada, llegó una consulta que no era tan consulta, sino que es esa forma así de preguntar afirmando e insinuando, mira qué mal están ustedes. Primero, sobre la parábola o el cuento o la historia o el relato de Rico y Lázaro, que está vamos a ver acá, tengo Lucas 16 del 19 al 31. Y hay dos preguntas. Una pregunta es que ahí se habla de cuerpo, que Lázaro sintió sed y pidió que el rico sintió sed y pidió que Lázaro mojara su dedo y se lo pusiera en su boca para calmar este calor, esta sed, etc. Entonces habla de cuerpo. Entonces el preguntador cita varios versículos desde Génesis 3 sobre que el cuerpo va al polvo, Eclesiastés, que el cuerpo va al polvo y el alma a Dios que la creó, en fin, y que ¿cuánto se llama? El que está muerto no tiene memoria, no sabe nada, está inconsciente. La teoría de que el alma duerme o está inconsciente o es aniquilada. Eso es parte de algunas creencias de algunas sectas pseudo cristianas. Pero vamos a la respuesta. No voy a leer todo el texto de Rico y Lázaro, pero sí hay que decir algo respecto a Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que habla de la vanidad de lo que hay debajo del sol. Todo es vanidad bajo del sol, es decir, en la tierra, en la vida humana. Todo lo que Salomón deseó fue satisfecho en esos deseos, pero se dio cuenta que lo dejaba vacío. Todo es vanidad. Ese es el punto del libro de Eclesiastés. El punto del libro de Eclesiastés no es la vida eterna, no es la vida espiritual. Hay mención a aspectos de la vida espiritual. Solo algunas cosas,
o una o dos, muy breve. Pero todo el sentido del libro es la vida terrenal, y se concluye. ¿Y el todo del hombre cuál es? Obedecer los mandatos de Jehová, etc. Eso es el todo del hombre. Esa es la conclusión de Salomón, para que lo vayamos entendiendo. Entonces, sacar citas de ahí es sacar textos o versículos fuera de su contexto. Vamos a la parábola, o el cuento, o la historia. Ahora, hay una polémica sobre si esto es un hecho histórico real que está contando el Señor Jesús o es una parábola. Primero hay que decir que en griego este cuento del rico y el Lázaro no dice y Jesús dijo una parábola. Ni en griego, ni en castellano, y en toda traducción no aparece la palabra parábola. ¿Qué se entiende por parábola? Por parábola se entiende un relato breve, sin ubicación determinada, sin nombre propio, porque está apuntada a una determinada enseñanza espiritual. Y siempre toma aspectos terrenales. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Y el sembrador salió a sembrar. Dos preguntas. ¿Cómo se llama el sembrador? No lo dice. ¿A dónde salió a sembrar? ¿En terreno suyo o del vecino? ¿O era el trabajador de un...? No, no dice. Y encuentra 4 tipos de tierra, que son los corazones, etc. Y ahí da una enseñanza sobre el corazón humano que van a recibir y rechazar la palabra de Dios. Y hay otra, está el trigo y la cizaña. No dice que en el campo, cuál es el nombre del dueño. No dice nada. Toda parábola es eso. Y parte, porque tiene que ser una enseñanza espiritual, toma parte de las cosas cotidianas. Jesús usa muchas parábolas sobre la agricultura, sobre todo en Mateo, pero también sobre el templo, la parábola de el publicano y el fariseo. ¿Cómo se llama el publicano? ¿Cómo se llama el fariseo? Ahí hay un lugar, porque los judíos iban a orar ¿a dónde? Al templo, o en la sinagoga, se supone. Entonces, y esa es la diferencia con este relato. Primero tenemos una ubicación. Primer punto es que no hay referencia a qué cosa, a terreno. Está Lázaro el rico, que vive espléndidamente, y está, el rico que vive espléndidamente, y está Lázaro el pobre, que está a la puerta para que le den de comer y los perros lamen sus heridas. Esa es toda la referencia a la tierra. Pero el gran desarrollo del cuento se hace en lo espiritual, lo sobrenatural. Y ahí se desarrolla toda la trama. Entonces tenemos una historia que fundamentalmente nos hace relación o ejemplifica algo de la vida material de las personas, o en este caso de Israel, o de los habitantes de Jerusalén, sino una cosa espiritual, sobrenatural. Eso es lo primero. Segundo, entonces está ubicada ¿dónde? Está ubicada en el Hades y el seno de Abraham, que para los judíos eran lugares, no digo conocidos, pero hablaban del Hades, que se llama el lugar de los muertos. Y el seno de Abraham, donde se suponía que todos los judíos iban a ir a gozarse de las bendiciones de Dios. Entonces tenemos un lugar. Segundo, tenemos 3 nombres propios: Lázaro, Moisés y Abraham. Y eso hace decir que no es parábola. Entonces dice, pero aquí aparece que muertos, pero ¿por qué aparece el cuerpo? Y que dice que estoy quemándome y el otro se está gozando, etc. Yo no tengo una explicación, pero sí puedo mostrarle algo, que no es el primer pasaje que nos habla de esto. Por ejemplo, quisiera mostrarles en Lucas 9, no, vamos a ir a Apocalipsis 6, 9, 10. Después vamos a ir a Lucas. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar almas, no cuerpos,
almas, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban, hablan, tan conscientes, igual que el rico y Lázaro, conscientes, ¿cierto? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangre en los que moran en la tierra? Punto. Ellos se acuerdan de lo que les sucedió en la tierra. Después vamos a ver el pasaje de Eclesiastés. Entonces aquí tenemos ese dato. Lo mismo que en el rico y Lázaro, conscientes, que están muertos. Déjenme mostrarle otro pasaje, Lucas 9. Lucas 9, y es la transfiguración. Lucas 9. Y acá está. Lucas 9, 28 en adelante dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir Jesús en Jerusalén. Primero, Moisés y Elías son los santos del Antiguo Testamento. No hay todavía la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. ¿Cómo supo? Dice, y entre tanto que aparece Pedro, Juan y Jacob, ¿cómo sabían que era Moisés y Elías? ¿Cómo sabían? ¿Vieron sus cuerpos? Es probable. No vieron sus almas, una luz así, no. Vieron su figura, sus cuerpos. ¿Sí? Entonces esto nos habla de que antes de la resurrección hay algún tipo de cuerpo. No está definido en la Biblia. Pero este pasaje debería llevarnos a pensar eso también. Yo no dudo de que Pedro, Jacobo y Juan reconocieron que eran Moisés y Elías por inspiración del Espíritu Santo, porque Dios les quería mostrar algo a ellos. Veamos otro pasaje en ese sentido. Quiero mostrarle Génesis 18.1. Vamos a Génesis 18.1. Aquí va a haber abundancia de pasajes porque es bueno tener en contexto toda la Biblia. Porque si nos centramos en un pasaje, bien, Génesis 18.1 dice de Abraham: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró a tierra. Y los invitó a su tienda, los atendió, le hizo queso, leche, asó un animalito, etcétera. 19.1. Hay una separación. Jehová se queda conversando con Abraham, porque Abraham lo interpela, y los otros 2 personajes van a Sodoma. Y dice 19.1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma, a la calle. Perdón, eran ángeles. Comieron. Tomaron leche. Comieron queso. Comieron carne. ¿Cómo fue eso? Está aquí. Y si usted lee en todo el capítulo 18, ellos comieron con Abraham. ¿Cómo explica eso? Ah, no, es que eso es alegoría. No.
¿Mm? Aquí no dice como si fuera. ¿Mm? Está en las manos de Dios, ¿no? Entonces, tenemos estos aspectos en varias partes de la Escritura. Por último, Lucas 24:39. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Jesús resucitado aparece a los discípulos y les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad, tocad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Estamos hablando de Jesús resucitado, pero aquí tenemos cuerpos que aparecen antes de la resurrección y que son reconocibles, son con figura humana. Y tenemos apariciones de resucitados que comen, Señor Jesús. Y tenemos ángeles que se transforman en seres humanos y comen. Ahora, si decimos que esto es alegórico, entonces todos los milagros de Cristo y todos los milagros de Dios en el Antiguo Testamento son alegóricos. Entonces Dios no tiene poder. Bueno, y ese es el primer punto. Y quiero seguir con esto para leerles cuando dice Eclesiastés 9. Vamos a Eclesiastés 9, 5 al 6. Después de Proverbio está Eclesiastés 9:5, que este es un pasaje también que se citó en la pregunta, se citó nomás, 9:5. Dice: porque los que viven saben que iban a morir, es decir, está consciente de que un vivo va a la muerte, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Pero también hay que leer el versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Acuérdense que el tema de Eclesiastés es terrenal. Todo lo terrenal es vano. Y lo que está diciendo el pasaje es que los muertos no tienen parte en las cosas terrenales. Si alguien dice: no, es que mi abuelito, mi mamita, mi hijo me está ayudando, no. Los muertos no tienen parte terrenal, pero sí en la vida espiritual. Y hemos visto estos pasajes. Y por último quiero mostrarles Daniel 10, 12 y 13. Daniel 10, 12 y 13. Quiero darle una visión sobre... Mire, dice: entonces dijo Daniel, me dijo el ángel que le aparece a Daniel y le dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia sí se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Lo que hace aquí es abrir una pequeña visillo, el visillo terrenal lo abre Dios para que veamos lo que hay en el mundo espiritual. Hay lucha, hay lucha, hay ángeles, hay demonios, hay almas, porque todas las almas van ante Dios, y Lázaro y el rico están ante Dios.
La segunda pregunta dice, ¿por qué Abraham no se entristeció donde vio al rico, un judío, ahí condenado, y tuvo sentimientos de llanto, etc.? Pero tampoco tuvo sentimientos de alegría porque se salvó Lázaro. ¿Se fija? Porque el punto de Dios, la instrucción de Dios, no son los sentimientos humanos, hermano, porque nuestros sentimientos son carnales. Y mire lo que dice Isaías 66. Isaías 66. Isaías 66. Isaías 66. Es el último versículo. Le leo desde el 23. Está hablando de, algunos dicen que es el estado eterno, otros dicen que es el milenio, pero este es el hecho. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Miren, ¿qué nos está mostrando? Es que Dios a los salvos les va a mostrar el castigo que están sufriendo los rebeldes. ¿Cuál es el punto? No son los sentimientos. El punto de Dios por medio del profeta es mostrar cuán grave es el pecado y el inmenso castigo que va a recibir, de los cuales los hombres santos van a ser testigos de eso. Van a ver cómo son castigados. Y si alguien me dice, pero Dios es malo, ¿por qué? Hermano, Apocalipsis, donde está el trono blanco. El que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de azufre y fuego, o de fuego y azufre. ¿Cuál es el punto? El punto es que Dios prometió juicio por medio de Cristo y juicio será a quien no cree. Hay que tomar las escrituras en serio y en su contexto. Así que yo dejaría como respuesta, podría citar otros versículos, por ejemplo, no sé, la visión de Isaías o la visión de Ezequiel, la visión de Zacarías. ¿Qué son? ¿Alegorías o realidades? Están descritas no como alegorías, no como si fueran sueños. Son visiones que Dios da a sus profetas para que conozcan algo y lo revelen a Israel. No tiene el sentido de alegorizar. No, Dios no está en esa pega. Algunos sí. Eso yo dejaría como unas respuestas, y indudablemente yo sé que no va a quedar satisfecho todos, pero yo traté de tomar el contexto global, porque si se me centra en ese pasaje, me tiene que explicar que también es una alegoría la transfiguración, es una alegoría la resurrección de Cristo, es una alegoría la presencia de Jehová y los ángeles con Abraham. Fue una alegoría que destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces, la otra pregunta habla si las experiencias extracorporales son, o desdoblamiento, esa es la palabra que se usó, son bíblicas. Ahora, yo podría decir sí y no. Por ejemplo,
En 2 Corintios 12, del 1 al 4, el apóstol Pablo dice, y conocí a un hombre que fue llevado al tercer cielo y escuchó y sintió cosas, que son inefables, que no se pueden comunicar. Este posiblemente haya sido un viaje astral. Cuando el apóstol Juan dice en Apocalipsis, y yo estaba en el primer día de la semana, no en el último día de la semana, primer día de la semana, orando y fui transportado por el espíritu exactamente. ¿Se fijan? Las visiones de los profetas, la visión de Ezequiel, la visión de Zacarías, la visión del mismo Isaías, pueden mencionarse como posiblemente viajes astrales. Pero esto tiene un propósito. Tiene el propósito de comunicar algo al pueblo de Dios. Esa es una cosa. Lo otro, hay viajes astrales involuntarios y viajes astrales o desdoblamiento voluntario. Si es involuntario, pídale a Dios cuál es el propósito de eso. Pero si es voluntario, estamos hablando ya de brujería, porque está buscando poder. Y buscar poder en algo que el diablo también maneja. También puede dar. Recuerde, los brujos serios se desdoblan, hacen viajes astrales. Y mucha gente practica esto. ¿Con qué sentido? Incluso de tener sexo. Viajes astrales para tener poder sobre personas. Otros dicen viajes astrales para ayudar a la gente. No importa. Son exactamente el mismo tono que da poder a la persona, al hombre, al ser humano y no glorifica a Dios. Que dice Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5, un momento para terminar. ¿Cuánto queda? Ya unos minutos. Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5, 19, 20. Y son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, plenos de disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía, etc. Dentro de las hechicerías, de las brujerías, de hablar con los muertos, de entrar en un plano espiritual, del cual no ha sido llevado por Dios para el propósito de Dios, es brujería. Dios raramente y excepcionalmente usó ese medio. No es la norma. No es la norma. ¿Cuál es la norma? Su palabra. ¿Qué dice Juan 17, 17? Guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la verdad nos hace hijos de Dios. La verdad nos hace discípulos de Cristo. Así que tengan mucho cuidado. No hagan al decir la Biblia aquello que no dice a partir de las experiencias personales. El proceso debe ser a la inversa. Mi experiencia yo la debo filtrar por la palabra de Dios. Y si pasa la prueba, bien. Si no pasa la prueba, abandónela. Así que preguntas y respuestas la vamos a dejar hasta acá. Y si alguien tiene alguna otra pregunta para responderla, o si quedó con la duda, etcétera, bueno, tendremos para el próximo domingo. Mándenla al Facebook o al hermano que usted conoce, etcétera, su pregunta, y buscaremos darle
respuesta según lo que dicen las Escrituras. Bien, hermanos, vamos a comenzar el culto. Damos gracias al Señor por este tiempo de preguntas y respuestas. Y mi oración es, Señor, que el Señor se haya agradado y que pueda ser para la gloria y la honra de su nombre y bendición de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar nuestro culto y vamos a orar por este culto diciendo lo siguiente: Padre eterno y misericordioso Señor, en nombre de Cristo Jesús, pedimos y rogamos, Señor, que su Espíritu Santo guíe nuestro corazón, nuestra mente, para participar de esta comunión con usted por medio de su palabra, junto a los hermanos que están conectados, Señor, y poder gozarnos, Señor, de todas las cosas que usted ha preparado para nosotros hoy día. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, acuérdense de los avisos. Primero, vamos a comenzar por las clases que hay. Tenemos entendido que hoy día a las 6 de la tarde el hermano Ricardo hace clases de, no sé si Génesis o Romano, alguien me diga por ahí. Y el hermano Ricardo también hace la clase el día viernes a las 8, de Génesis y Romano. Si alguien quiere participar, inscribirse, etcétera, comuníquese con el hermano Ricardo. Y el lunes a las 20 horas tenemos el instituto, donde entramos a la introducción a los 4 evangelios. Y los hermanos del instituto recuerden la tarea que tienen pendiente. No la vamos a repetir acá, pero es solo un recordatorio. Y esos son los avisos. Y estemos orando, hermanos, por nuestros familiares inconversos. Estemos orando por los contagiados de COVID. Estemos orando por Chile y sus autoridades. Chile está en una crisis institucional, política, con efectos imprevisibles para la vida política y social del país, para la convivencia social y para la economía, hermano. Y eso nos afecta a todos, ¿no? Así que ore para que Dios tenga misericordia. Así que, hermanos, es nuestra tarea orar por las autoridades. ¿Qué más tenemos de los avisos? Primero que nada, recordarles que usted tiene que leer, estudiar y obedecer su Biblia. La Biblia es nuestro alimento espiritual. Sin Biblia no hay crecimiento. Sin Biblia no hay cristianismo. Por más que se digan otras cosas, esa es la realidad que Dios nos ha entregado. Segundo, ore por los hermanos necesitados. Si tiene alguna necesidad, mándelo al WhatsApp de la iglesia. Estemos orando. Yo les voy a hacer una petición de oración por mi madre. Mi madre ayer está en este momento en la UTI de la Clínica Dávila por un problema al corazón. Ella tiene 90 años. Yo oro por que el Señor le dé paz en su alma, para que si se la va a llevar, se la lleve con paz. Y si la quiere dejar todavía acá, gloria a Él. Me seguiré gozando de mi madre. Pero eso está en las manos de Él. También ore por sus enemigos. Orar por los enemigos. Orar por los que nos maldicen, orar por los que nos injurian, bendecid a los que os persiguen. Es un mandato del Señor. Y tercero, como repito, ore por Chile. Y cuarto, la otra aviso es predique el Evangelio. No pierda oportunidad de predicar el Evangelio.
medios Instagram, Facebook, WhatsApp, etcétera, personales, de cualquier manera. Eso, y sus ofrendas. Honra al Señor con sus ofrendas, para que la obra del Señor siga en pie. Cada uno de como lo diga su corazón, ¿no? Su mente. Ese es un trato personal entre el creyente cristiano y Dios. Si uno que dice yo voy a dar el 10%, amén. Si dice yo voy a dar el 20%, amén. Si yo voy a dar el 5%, amén. Como su corazón le dicte en su relación con Dios. Así que, aparte de esos avisos, no me parece que no hay nada más que tenga que comunicar de avisos. Después, si hay algo que se queda, se comunicará por medio del WhatsApp de la iglesia. Bien, hermanos, abra su Biblia en 1 Corintios 3 y vamos a estar del versículo 4 al versículo 9. Oremos antes de comenzar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos que su Espíritu Santo esté dándonos entendimiento y gozo y amor por su palabra, Señor. Señor, rogamos, y siempre no me canso de rogar esto porque somos duros, Señor. Somos necios, Señor, a causa de a veces de nuestro pecado oculto, nuestro pecado no confesado, Señor. Y a veces rechazamos la palabra en nuestro corazón. La escuchamos, pero la rechazamos. La escuchamos por aquí, pero de aquí para afuera la rechazamos. Perdónenos, Señor. Háganos crecer en santidad para que esta palabra pueda ser recibida como usted quiere que la recibamos, porque viene de usted, Señor. Ninguno de nosotros, de los que predicamos y de los que escuchamos, somos aptos, suficientes para su palabra, Señor. Pero el Espíritu Santo, su Santo Espíritu, hace una obra en nosotros para predicar, para comunicar, para oír, para poner por obra. Bendíganos, Señor, y saque todo aquello que es tropiezo para que la obra del Espíritu Santo pueda actuar con fuerza, con poder, Señor, y que nuestro pecado, Señor, sea arrancado, perdonado, para no entristecer el Espíritu Santo, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, en sus manos quedamos y todos se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo quiero hacer una introducción, como siempre. Quiero leerles, comenzando, 3 de Juan, versículos 9 y 10, que dice lo siguiente. Es el apóstol Juan, en la tercera carta, que está escribiendo a las iglesias del Asia, lo que sería el Asia Menor, que en aquel tiempo se llamaba así, hoy día es Turquía, y dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿No le parece algo conocido esto? Aquí hay un personaje que se llama Diótrefes, que es un ególatra, un soberbio. ¿Cómo lo llamaríamos hoy día así, un líder así? Un ungido, ¿o no? No acepta ninguna autoridad sobre sí mismo. No acepta la autoridad del apóstol Juan, ni de los hermanos que le envía el apóstol Juan. No reconoce su autoridad. Hoy día también hay muchos que dicen: yo no obedezco a hombres, sino solo a Dios. Mentira. ¿Por qué? Tratan a Dios como empleado, como si fuera empleado de ellos. Ellos son Dios para sí mismos.
Y dice el apóstol Juan, es uno que parlotea. ¿Qué significa? Que habla tonteras en modo convincente. Después dice palabras malignas, dice palabras malignas sobre el apóstol Juan y sus ayudantes, que son acusaciones falsas. No recibe a los predicadores viajantes, a los que vienen a predicar, no los recibe, no, porque no quiere que trae otra doctrina, me va a derrumbar el trono que tengo acá. No recibe a los predicadores viajantes porque solo su predicación es ungida. Y expulsa, y esto la traducción literal sería excomulga de la iglesia a los hermanos que reciben a los predicadores. Nos hace perder la comunión con la iglesia. Sus decisiones personales son ley en la iglesia. Ese era Diótrefes. Hoy hay muchos Diótrefes en la iglesia. Evangélicos que no son fieles a la palabra, sino que son fieles a su interpretación personal de la palabra, y esa interpretación personal es de acuerdo a sus deseos carnales del ungido, y sus deseos carnales los proclama como nuevas revelaciones. Tengo una revelación. Son deseos carnales, nada más que eso, porque no tienen nada que ver con las escrituras, y cuando las usan, las tergiversan, las tuercen, las sacan de contexto para hacer decir ese pasaje algo que el pasaje no está diciendo. ¿Y esto qué trae? Trae injuria a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo, la burla del mundo, y trae seguidores que lo idolatran, incrédulos, carnales, seguidores carnales. Es el ungido construyendo su reino personal, como Diótrefes, usando las cosas de Dios para someter a las personas a su persona y no a la persona de Cristo, haciéndolos sus seguidores. Esto es todo lo contrario a lo que enseña el Señor Jesús en Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Servidores. El pastor, el diácono, el maestro, el anciano, el que dirige, es un servidor. Uno que sirve significa uno que sigue, corre tras una autoridad o tras otro. Nosotros somos seguidores de Cristo y por Cristo servimos a los hermanos con todo lo de Cristo, para que ellos sigan a Cristo. Esta es la tarea del servidor. Ese es el servicio del servidor. Y el título de este sermón se llama seguidores, servidores y colaboradores. Y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 3, del 4 al 9. Y dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y todo el pueblo dijo: gloria a Dios. Hermanos, vamos a ir leyendo. Versículo 4. Dice: porque diciendo uno, ciertamente yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. ¿Qué dice? No sois carnales. Ser carnal significa vivir, pensar, sentir
por medio de los sentidos, no de la fe, no de la palabra, sino por lo que a mí me gusta, por lo que yo siento. Yo siento que eso, a mí me gusta esto, entonces tiene que venir de Dios. Falso. Es un corazón engañado eso. Toda persona que sigue un líder político o espiritual o a un deportista lo hace porque lo admira y se identifica con algo de ese líder y lo imita en sus palabras, en cómo se viste, en cómo habla. ¿Te acuerdas que años atrás los predicadores pentecostales eran pequeñas fotocopias de Gigi Ávila? Y hasta se movían iguales. Y hablaban la misma lengua, esa de lengua rara, esa, la misma. Entonces, esto, ¿qué es lo que es? Idolatría, hermano. Es idolatría. Un seguidor de hombre, es decir, un idólatra. En la iglesia de Corinto había seguidores de Pablo, de Pedro, de Apolo. Esto es ver al hombre y no lo que enseña el hombre. A veces los cristianos se fascinan cómo enseña, cómo habla, cómo se expresa, hasta cómo se viste. ¡Oh, qué pastor! Este sí que es pastor. Mira cómo se peina. Mira cómo se viste. Mira cómo habla. ¡Wow! Una berra así, pero impresionante. Tiene que ser un ungido, obviamente. Somos impresionables. Entonces, cuando somos impresionados en la carne, no escuchamos ni vemos lo que hay detrás. Vemos el envase, pero no vemos el contenido. Eso es lo que usa el marketing. El marketing te puede vender un veneno en un frasco hermoso, brillante, lúcido, hasta perfumado, pero es veneno. Los hombres siguen las apariencias. Bien dijo, Dios le dijo a Samuel, el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón, lo que hay dentro. Entonces, la palabra de Dios le entra por la vista y no por la fe, no por discernimiento, porque no tienen el Espíritu Santo. Y si no tienen el Espíritu Santo, no es salvo. O son cristianos inmaduros espiritualmente, niños, como dice el apóstol, porque buscan las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones, y se impresionan con el predicador. Déjame leerle 6, porque esto no es nuevo, entre paréntesis, no es nuevo, hermano, no. Esto tiene desde Israel, incluso desde Adán y Eva. ¿Se acuerda que Eva dijo, qué lindo el fruto, hermoso, y va a dar sabiduría? Y ahí estamos, aquí estamos con problemas todavía. Juan 6, 59, 60. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Está hablando Jesucristo de que dice, el que come mi pan y bebe mi sangre tiene vida eterna. Este fue un discurso que espantó a muchos. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cómo se le ocurre decir eso, Señor? Que se va a ir todo el mundo al infierno si no creen en Cristo. ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que nunca han oído a Cristo? Oh, pero Señor, oh, qué duro, qué terrible. No es la primera vez, ¿no? Y mire lo que dice ahí mismo, el mismo capítulo, Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se fija? Hoy día no, porque hoy día se van a alguna secta que dice lo que ellos sienten. Eso. Pero ya no son cristianos. ¿Acaso alguna vez lo fueron? Entonces buscan al pastor, al predicador, que les acomoda su carne.
Buscan al predicador que este tiene poder. Este dice, sí, este me está revelando. No, le está diciendo lo que su carne ama. Y cae fácilmente en las redes de los diótrefes. Porque los diótrefes son astutos. Y tienen la astucia del diablo. Saben lo que la gente quiere. Y les predica eso. Y se ve, dice, este sí que es un predicador. Mi alma está. La carne está. La carne también da paz. Entre paréntesis. Y caen las redes de los diótrefes que pululan en las iglesias evangélicas. Y esos son seguidores carnales. Versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y aquí vamos a entrar en algo que tenemos que entenderlo. El servidor, primero que nada, es siervo del Señor, siervo de Cristo. No es siervo de la iglesia en la carne, no. Él sirve a la iglesia, es un servidor de la iglesia para traer las cosas de Cristo, pero antes de ser servidor de la iglesia y de los hermanos, tiene que ser siervo, servidor de Cristo. Y el siervo, primera cosa, es llamado por Cristo. Efesios 4:11. Y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es Cristo que llama al ministerio de pastor, evangelista, predicador, maestro. No es un don, es un llamado que contiene dones, eso sí. Y es Cristo. Es Cristo el que llama. ¿Quién llamó a los 12 apóstoles? Cristo. Marcos dice, llamó a 12 para que estuvieran con él y después enviarlos a predicar. Y son enviados a hacer la obra de Cristo. Marcos 16:15. Y les dijo, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. ¿Te fijas? ¿Los preparó cuánto? 3 años, 3 años y medio. Estuvieron con él. Los hizo pasar por varias experiencias. Le enseñó muchas cosas. Y después los mandó a predicar. Entonces, el servidor primero es llamado, segundo es preparado por Cristo. Y hace una exigencia. Tiene que imitar a Cristo. Ser como Cristo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire, aquí, ¿por qué elegí esto? Porque el apóstol Pablo tiene tal conciencia limpia que él es capaz de decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Yo estoy seguro que no muchos pastores, no sé cuántos, yo diría mínimo, así abuelo pájaro, podrían decir esto que dijo el apóstol Pablo. ¿Se fija? Entonces, el servidor tiene que imitar a Cristo en su vida, en lo que hace, en lo que piensa, en lo que siente. Entonces son 3 características del servidor. Llamado por Cristo, preparado por Cristo y ser como Cristo. O imitar a Cristo. Ahora, fíjese que cuando alguien dice, este es un siervo, entonces entendemos que primeramente es un siervo de Dios. No es un siervo de la iglesia sin Dios. No. No es un siervo por cuenta propia. No. No es un siervo del mundo. Tampoco. Para hacer eso y poder honrar a Dios y gloria a Jesucristo, tiene que ser siervo de Dios primero. Y mire, y esto es común en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Le voy a leer varios versículos, solo algunas frases del versículo. Por ejemplo,
En Número 12:7 dice Jehová: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, con el cual yo me entrevisto cara a cara. Como dice, mi siervo. Amós 3:7. Porque Jehová no hará nada, Jehová el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Siervos, primero ¿de quién? De Dios. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, esclavo de Dios y mensajero de Jesucristo. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a sus servidores, las cosas que deben suceder pronto. Entonces, cuando habla un servidor de la iglesia, es antes que nada un servidor de Dios, porque él sirve la iglesia de Dios con las cosas de Dios. Él no tiene nada con lo cual servir a la iglesia, todo le viene dado de Dios. Servimos a Dios con la palabra de Dios, servimos a Dios con los dones que nos da el Espíritu Santo, y servimos la iglesia de Dios con el llamado que nos ha hecho Cristo. ¿O no? Entonces, sirve a los hombres según los mandatos, la palabra y el carácter santo de Dios y su Hijo Jesucristo. Y el servicio a Dios del servidor no depende del recibimiento que hagan los hombres de su mensaje o de su servicio. ¿No? No, yo no voy a predicar eso porque no me rechaza. Yo no voy a enseñar esto otro porque la gente se enoja. No. El servicio no depende de cómo reciban los hombres este servicio. El servicio depende de Dios, de lo que ha dicho Dios. Unos van a creer, otros van a rechazar. Pero el siervo debe ser fiel al mensaje encomendado y a la obra encomendada, porque el mensaje no es del servidor, sino de Dios, por Cristo Jesús. Y si acomoda el mensaje de Dios a los deseos del hombre, es un maldito que maldice a sus oyentes y deja de ser un servidor de Cristo. ¿Cómo va dicha, hermano? Dios toma muy en serio su palabra. Y a veces los cristianos no nos apercibimos de eso. Y sobre todo a los que Él ha llamado a predicar, a enseñar. Déjeme mostrarle Gálatas 1:8-9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Y en el versículo 10, mire lo que dice el apóstol Pablo respecto a quién es él. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Clarito. Todo predicador que se dice cristiano y agrada a los hombres, no es servidor de Cristo. Está sirviendo a sí mismo, a su carne y al diablo. Así de seria es la cosa, hermano. Así de seria. El mensaje de Dios, el evangelio, es para salvación de los que creen y de juicio para los que no creen.
Ese es el efecto del mensaje del Evangelio. El que cree se salva, el que no cree se condena. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, en la persona del unigénito Hijo de Dios. No dice que el que no cree va a ser condenado, no, ya está condenado, está bajo la ira de Dios. La humanidad entera está bajo la ira de Dios. Si no van a Cristo, están condenados. Esta es una advertencia de Cristo, hermano, al incrédulo. Y esta advertencia de Dios, que no está solo ahí, hay muchos pasajes. A Israel, vuélvete a Jehová, porque si no, yo te voy a exiliar, yo te voy a castigar, yo te voy a traer enfermedad. Vuélvete. Algunos dirían, no, esta es la campaña del terror, los talibanes espirituales. No, mentira. Eso está en la Biblia. ¿Y saben lo que es amor? El amor de Dios, que advierte a los hombres pecadores y no sigan ese camino, van a la destrucción, van a la condenación, cambien, búsquenme a mí. El servidor debe advertir al incrédulo de la condena que pronuncia el Señor Jesús por rechazar la persona y la obra de Cristo enviado por Dios. Si esto está en la Biblia y el predicador dice no, ¿quién es desobediente? Él está junto con los desobedientes que no creen. Mira lo que dice Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postero. Aquí voy a decir, yo hablé, yo escuché la predicación de tal o cual pastor, o leí la Biblia y decía eso. Entonces, ¿por qué no creíste? Bueno, porque está esperando la prosperidad, la sanidad, no sé, cualquier cosa. Entonces te condena. Porque la misma palabra que tú dices que conocías, esa te condena. Esa fue para salvación, pero en ese instante es para condenación eterna. Entonces, si alguien va a predicar y dice, es que por amor no les voy a... No, mentira. ¿Cómo le voy a decir a un enfermo que tiene 3 días de vida, decirle que tiene 1 año, de que no se preocupe? A eso no nos gusta. La mayoría de las personas dicen, sí, no conviene decirles, para que se prepare, etc. Pero al condenado a la vida eterna, a la muerte eterna, al condenado a la vida eterna, no, decirle que se va a condenar es falta de amor. Los seres humanos son muy, muy raros. Perdón, hermano, se me olvidó. Ya. Ahora, un servidor o un predicador, un pastor, que no advierta al incrédulo de que hay un juicio, hace mentiroso a Cristo. Sí, hermano, hace mentiroso a Cristo. Y revela, ¿qué cosa? Su odio al pecador. Y se autocondena o queda bajo juicio también. Mira lo que dice Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermano, si usted quiere predicar, usted quiere enseñar, usted quiere ser un maestro de la Escritura para niños, para adultos, si usted quiere, le ama estar en el púlpito, acuérdese de que mientras usted más sabe, más responsable es de lo que sabe. Y es responsable también por las almas de los que lo oyen.
Y esta advertencia de Santiago dice, muchos, háganse muchos maestros, pero también hay una mayor responsabilidad de fidelidad con la palabra, porque si no hay mayor juicio, porque no estamos trabajando nuestras palabras, nuestras ideas, nuestros conceptos, no, hermano, estamos trabajando las palabras del Dios único, verdadero y eterno y santo, 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 que nos ha permitido por misericordia a llamarnos a predicar y a practicar y a obedecer su santa palabra, para gloria de su nombre. Entonces, hermanos, mediten eso. ¿Usted es un servidor o un seguidor? ¿Anda buscando el mejor predicador que le haga gozar la carne? Y si quiere ser servidor, hay una responsabilidad. Pero para esa responsabilidad Dios lo capacita también. Versículo 5, 3:5. Le leo la segunda parte. Y dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice, por los servidores se llevó la palabra y creyeron. Y eso según, como dice al final, lo que a cada uno concedió el Señor. El Señor a cada uno le dio un área responsable con determinados dones. Mire lo que dice Gálatas 2:9. El apóstol Pablo contando su visita a Jerusalén y su encuentro con el apóstol Pedro, el apóstol Santiago y el apóstol Juan. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas es Pedro, y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí Dios designó dos áreas. ¿Cuál? Unos van a predicar a los gentiles. El apóstol Pablo está llamado como el apóstol a los gentiles. Irás a predicar a los hombres y también a los judíos, pero su tarea fundamental a los gentiles. Y Pedro y los otros discípulos predicaron fundamentalmente ¿a quién? A los judíos. Mira lo que dice el 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, 1:15-16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, Dios designa áreas. Déjeme explicarle alguna historia. El misionero Hudson Taylor, 1832-1905, inglés, misionero inglés. Mire, trabajó como pastor misionero por 51 años en China. Dios puso su amor por China en el corazón de Taylor. Fue misionero que llevó el evangelio al interior de China, porque generalmente se trabajaba en Shanghái, que es puerto y es muy internacional, y en el entorno. Pero es Hudson Taylor, el que por 50 años se instaló al interior de la China. Llevó el evangelio al interior de China y tradujo la Biblia al chino mandarín y a varios dialectos. Además asumió las costumbres y las vestimentas de los chinos para derrotar los prejuicios de los campesinos al interior de China. ¿Se imagina? Habían campesinos que nunca habían visto un occidental. ¿Cómo se vestían ellos? Usted se lo puede imaginar. Tenían una vestida muy china. ¿Y cómo se vestían los occidentales? Pantalón, chaqueta, como lo conocemos, que es más habitual para nosotros. Pero para eso, para el campesino chino que nunca había visto un occidental, eran bichos de otro planeta, otro mundo, o del infierno. Entonces, ¿cómo resolvió el problema Hudson Taylor? Se vistió como los chinos. Se dejó crecer el pelo, se hizo la cola. Entonces ya no le producía prejuicio.
y hablaba varios dialectos para poder comunicar el Evangelio. Hudson Taylor fundó escuelas, hospitales, iglesias, centros misioneros. Toda esa obra, a pesar de las revoluciones que vivió China en el inicio del siglo XX y después la revolución de Mao Zedong y después la revolución cultural, la guerra civil después de la revolución cultural, etc. Después de todo eso, esta obra permaneció. Y esa obra de Hudson Taylor que permaneció a todos estos, digamos, tragedias de la historia de China, son la base del actual crecimiento del cristianismo en China. Cuando hablamos de cristianismo en China no hablamos de Iglesia Católica, estamos hablando de evangelios. Los evangelios en China son 30 millones de personas, en un país de 1.400 millones de habitantes. ¿Qué puso en el corazón de Hudson Taylor Dios? China. Él murió en China. William Carey, inglés, 1761-1834, considerado el padre de las misiones modernas del cristianismo. Dios puso un amor por las almas de la India. Él era un vendedor de zapatos, pastor y maestro de una escuela bíblica. Y comenzó a sentir este deseo de ir a la India. Sabía todo de la India. Y decía, esas almas, puso este ardor por las almas perdidas de la India. Y se va a vivir a India en 1793, y con muchas dificultades, porque fue dejado solo. Dificultades económicas, deuda, su esposa que enfermó mentalmente, y como 8 años en que no se le convertía ni un hindú. 8 años. Solo. Recorría caminos, recorría casas. Nadie. Ningún convertido. En medio de un rechazo y hostilidad de los habitantes. Porque era un extranjero. Pero logró traducir el Nuevo Testamento en idioma bengasí. Y después de 8 años logró instalar escuelas y formar un equipo misionero hindú. Fundó la Universidad Teológica de Serampore, India. La obra y predicación de William Carey fue una influencia importante en la sociedad hindú que cambió incluso algunas costumbres y en la base del cristianismo evangélico en crecimiento en India. En India hay 28 millones de cristianos, que sería el 2,3% de la población del país. William Carey murió pobre, ya que las millonarias ofrendas, porque recibió de Inglaterra y de Estados Unidos ofrendas, pero millonarias. Todo lo que recibió lo invirtió en misiones, escuelas y hospitales de su amado pueblo de India. Él no tenía aviones para viajar, ni tampoco le decía a los hindúes que le compraran un avión para poder ir a predicar al interior de la India. No. Dios usó él. Y quiero hablarle de un hombre de este tiempo que murió y falleció hace poco. Y decirle algunas cosas que son desconocidas de él, o poco conocidas. Rabí Zacarías. Él es hindú. Nace en 1946, muere en el 2020, hace pocos meses atrás. Hindú de nacimiento y canadiense norteamericano. Se nacionalizó en 1966. Fue académico de varias universidades inglesas y norteamericanas. Escritor, apologista y predicador. Y en esta calidad de apologista y predicador fue usado por el Señor para llevar el Evangelio a la élite del mundo. Mire, predicó a los gobernantes árabes musulmanes, a gobernantes civiles y militares del
los países socialistas, cuando existían, a la élite cultural agnóstica de Europa y de Estados Unidos, a gobernantes y sacerdotes hindú, a líderes del movimiento palestino, a los líderes musulmanos de Oriente, estamos hablando de Tailandia, etc., a gobernantes y parlamentos de las Américas, a líderes, obispos y cardenales católicos. Y él predicó el Evangelio. Él no acomodó a Cristo a los hindú, a los musulmanes, a los católicos, a los socialistas, a los agnósticos. No. Él predicó de Cristo como el único Señor y Salvador. Y lo argumentó. Y en eso Dios le dio dones. Yo no sé si había otro predicador de este tiempo que haya tenido todas esas posibilidades de predicar a la élite mundial. Yo sé que muchos parlamentarios escuchan a algunos predicadores para oler para dónde va la cosa. Pero no han tenido la entrada. Este hombre tuvo la entrada. Él estuvo reunido varios días con los dirigentes, con Yasser Arafat y el movimiento palestino, y les predicó el Evangelio. Él estuvo con líderes, sacerdotes, no sé cómo le llaman, musulmanes e hindú también. ¿Quién ha tenido esa oportunidad? Y les ha expuesto el Evangelio. Yo digo, Dios lo preparó, lo usó para predicar el Evangelio. Todos esos gobernantes que escucharon van a llegar ante Cristo y decir, yo no sabía de ti, sino tú sabías. Porque yo envío mi mensajero en medio de ustedes. Cristo envió a Rabí Zacarías a la élite del mundo. Ninguno podrá decir que ante Cristo que no sabía, sino que tendrá que reconocer que no creyó. Así también Dios llama a maestros y Dios les da don para enseñar a niños, ¿o no? Hay hermanos y hermanas que tienen un don especial para hacer clase a los niños. Es estupendo. O como hay hermanos, yo he visto hermanos que tienen una capacidad de enseñar y de atraer a ancianos y ancianas. Yo creo que Dios le da el don maestro específico para eso. Otros predican a jóvenes. Así también Dios tiene pastores que son más exhortadores que enseñadores, y otros pastores más enseñadores que exhortadores. Pero hermanos, Dios tiene servidores en toda nación, en toda raza y en todo sector social y cultural, y cada uno con sus dones espirituales particulares, pero todos predican y enseñan el Evangelio de Dios para salvación por medio de la fe en Cristo. Y eso hay que reconocerlo. Versículo 6-7. El crecimiento lo da Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Un servidor planta, ¿qué significa que planta? Funda iglesias, forma pastores, arma equipos. El apóstol Pablo era dotado para eso, aparte de predicar. Dios lo dotó de muchos talentos. Pero hay otros servidores que riegan. ¿Qué significa que riegan? Que enseñan, instruyen. Y otros servidores que evangelizan, predican y atraen gente al evangelio. Pero el que planta, el que riega, o sea, que predica, el que enseña y el que evangeliza, no son la razón ni la fuerza del crecimiento del evangelio de Cristo. No. Porque a veces nosotros pensamos que nosotros somos. No, hermano, tiene que predicar así, no sé, poner así como ungido, tiene que gritar.
con el ojo blanco y está con el Espíritu Santo, ¿no? Y la gente ahí va a decir, ah, no. Ese crecimiento lo da Dios, porque la obra, lo que se predica, lo que se enseña, es de Dios, y Dios lo hace por medio del Espíritu Santo, y lo hace según su voluntad y sus propósitos. El crecimiento espiritual lo da Dios al creyente por medio del Espíritu Santo de Dios, que lleva al creyente a la obediencia de su palabra. 1 Corintios 12:2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sin Dios no hay edificación. Mira lo que dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si usted predica no confiando ni entregando la palabra de Dios y confiando en Dios, es vana su predicación. Es carnal. Y va a formar gente carnal. Dios energiza su obra por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, pero el Espíritu Santo es el poder de Dios en el creyente. Bueno, versículo 8. Recompensados. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Mire, somos servidores de Dios, servidores de Cristo, para la gloria de Dios, y más encima vamos a tener recompensa. Yo a veces me admiro y digo, debería ser ya es una recompensa conocer a Dios por medio de Cristo. Gozarse de las cosas que Dios nos da ya en esta tierra. Yo ya con eso uno, ¿qué más tengo que pedirle al Señor? Nada, me ha dado todo. Y más encima me premia. Nos premia. El que planta, el que riega, el que evangeliza son la misma cosa, es decir, servidores de Dios y de su Hijo Jesucristo, que van a recibir recompensa según su trabajo. ¿Cómo se llaman las recompensas? Tienen varios nombres. Galardones, corona. Corona, veamos. Algunos versículos. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Corona de justicia, ¿qué significa? Corona de santidad. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Corona de vida eterna. Debe ser algo especial. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. ¿A quién te diriges? A los pastores, a los predicadores, a los maestros. Primera de Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Coronas de qué? Que yo me pueda gloriar. Son los hermanos que yo eduqué en Cristo, que yo ayudé, hermanos que llevé a Cristo, que se convirtieron por Cristo. Esta es mi obra para Cristo, no para mí, porque mi obra por Cristo, para Cristo, fue en el poder del Espíritu Santo. Entonces, pero también hay recompensas de gobierno. Sí, de gobierno. Aunque dicen que este pasaje que voy a leer es para los judíos y para nadie más, pero bueno, vamos a ver eso. Mateo 25:23. Su Señor le dijo,
esta es la parábola de los talentos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el tema acá? Fiel. Fiel. Apocalipsis 5:10. La alabanza que está en el cielo, ahí donde hay cuerpos alabando, cuerpos físicos alabando, espirituales, gloriosos, pero cuerpos físicos, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién está cantando eso en Apocalipsis 5? Los 24 ancianos, que toman sus coronas, que son las coronas que mencionamos anteriormente, y las ponen delante el trono de Dios. Dice: Señor, tuyos son lo que ganamos, y tú nos has hecho reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es la iglesia. Amén. Todo el pueblo dice amén. Versículo 9. Colaboradores. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio o edificación de Dios. Pero nosotros los apóstoles, en este caso estaban en primera persona, pastores, podemos agregar, diáconos, maestros, y los colaboradores que estaban con el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios. O mejor dicho, Dios nos hace sus colaboradores. Sunergos. Sunergos es una palabra que está dividida en dos partes. Sum, junto, ergo, energía. Dos que se juntan o más para producir una energía. De ahí viene la palabra sinergia. Podríamos decir que Dios nos hace participar de su energía, de su poder, por medio del Espíritu Santo, para llevar su evangelio a los incrédulos a cualquier parte del mundo. Y en cualquier parte del mundo Dios tiene sus colaboradores, sus servidores, que están proclamando, enseñando el evangelio de salvación por medio de la fe en Cristo. 1 Corintios 15:10. Mírenlo como lo dice el apóstol Pablo, y esto es interesante. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, la gracia de Dios, no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sinergia. La gracia de Dios conmigo. Porque mi esfuerzo no viene solo de mi capacidad humana, sino también de la gracia que me da Dios. Y su gracia viene traducida por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos es regalado por gracia, hermano. No es porque lo merecíamos. Y vosotros, la iglesia, los creyentes, sois labranza de Dios. ¿Qué significa? Terreno arado, terreno trabajado por Dios y para Dios. Eso significa labranza de Dios. ¿Y nosotros en qué trabajamos? En la labranza de Dios. Los servidores, los colaboradores trabajan en la labranza de Dios. Y edificio de Dios. Y esto lo expresa el apóstol Pedro, hablando de lo que es el creyente y la iglesia. Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Dice: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y esto es Cristo, la piedra que desecharon los israelitas y que desechan hoy día los hombres, pero es la piedra escogida, es la piedra de salvación. Para ellos de tropiezo, para nosotros de salvación, porque nosotros estamos en la piedra, en esta roca. ¿Y qué dice? Vosotros, los creyentes, también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia
es vista como un edificio espiritual y cada creyente es una piedra viva que ofrece sacrificios, alabanza y servicio a nuestro Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es, hermano. Piensen. ¿Usted es seguidor, servidor o un colaborador? A veces nosotros somos ya servidores, incluso colaboradores ya. Un servidor, un pastor, un hombre. Servidor, colaborador es más o menos lo mismo. Pero todavía tenemos algo del seguidor carnal. Esto debería llevarnos a pensar. Si soy un servidor, mis motivos por los cuales estoy sirviendo. Porque hay gente que sirve porque el pastor le cae bien. Porque me gusta esa predicación. Y por eso yo sirvo bien en esta iglesia. El servidor sirve cuando se siente bien y se siente mal. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice, tú eres servidor para siempre. 24 horas sobre 24. Porque el servidor es un convertido de acá adentro hacia afuera. Y su pensar, su sentir, su voluntad, su actuar, tiene que reflejar eso. Esté solo, en privado, en la intimidad o en lo público. Y público en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, con los vecinos. No solo en la iglesia. Entonces somos cristianos 24 horas de lunes a lunes. ¿Y en qué calidad? ¿De servidor y colaborador o seguidor carnal? Tome estos pasajes, léalo. Anótela, las citas, si le pueden servir. Y medir sobre esto. Somos llamados a crecer, hermanos. Y a entregar esta colaboración, este servicio, para la honra y gloria de Dios. Porque para eso fuimos llamados a salvación. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar para cerrar. Padre bueno, eterno y misericordioso Dios, damos gracias, Señor, por su palabra, por esta palabra que usted inspiró al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, y quedó registrada en esta carta, Señor. Bendita y alabado sea usted, Señor, y su Espíritu Santo, que su palabra tantas cosas nos enseña y nos amonesta, nos llama y nos exhorta, Señor. Rogamos que el Espíritu Santo haga el trabajo en nosotros, en cada uno de los que participamos, oímos esta palabra, Señor. Le pedimos esta bendición, Señor, sabiendo que necesitamos urgentemente, Señor, la fuerza, el poder, la guía del Espíritu Santo, para que esto pueda dar fruto en nuestra mente, en nuestro corazón y voluntad, y podamos ser llamados fiel siervo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos regala como hijos de Dios, Señor, que nos llena nuestra alma, llena nuestros corazones, nos llena nuestra mente, Señor. Digo, tanta bendición, Señor, que no merecemos, pero usted es tan bueno, Señor, que nos regala estas bendiciones y nos llama la atención. Quiere que seamos santos, que crezcamos. Padre eterno, ayúdenos, Señor, con su Espíritu Santo. Padre eterno, quedamos en sus manos y se lo agradecemos todos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga mucho, que tengan un lindo domingo. Los que tienen clase, que sean bendecidos y que tengamos una semana llena de victorias en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano.
Hasta la próxima.